Nuestro tema en esta mañana se titula La autoridad de Jesús. Es el tema que vamos a abordar en esta mañana. Tiene que ver con el tema de cuando se bautizó nuestro Señor Jesucristo, y es que hoy tenemos bautismos. Entonces va alusivo también al tema de los bautismos, pero vamos a tomar este tema titulado La autoridad de Jesús. Lucas, por favor, capítulo 3, donde nos hiciera nuestro hermano Arturo favor de hacer la lectura en esta mañana. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Vamos a leer este pasaje, aunque va a aparecer aquí en la pantalla, pero vamos a leerlo directamente de la bendita palabra del Señor. Dice Lucas capítulo número 3, versículo 21 y 22. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos, por favor? ¿Qué dice? Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Uno de los más grandes misterios de la Biblia, hermanos, es qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años. Entonces la Biblia narra aquí el comienzo de su ministerio a los 30 años, y la Biblia también narra su presentación en el templo a los 12 años. Pero ¿qué hizo Jesús durante los 12 a los 30 años? ¿A qué se dedicó? ¿A dónde fue? Bueno, algunos dicen, ¿verdad? Que se fue con los ascetas mendigantes, otros dicen que se fue con los esenios y allá aprendió todo el arte de hacer milagros y todo aquello. Bueno, no se pudo haber ido con los esenios porque las creencias de los esenios son contrarias a lo que dice la bendita palabra del Señor. Por ejemplo, los esenios creen en el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Panteísmo es todo es Dios. Esta planta es Dios, este púlpito es Dios, este micrófono es Dios, la guitarra es Dios, el piso es Dios, el techo es Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que creen los panteístas. Todo es Dios, la creación es Dios. Ahora, no es así. Dios está separado de su creación, y esto está en Génesis capítulo 1, donde dice la Biblia que empezó a Dios a crear, pero Dios no era la creación estaba aparte. Pero el panteísmo cree que todo es Dios. Otra creencia de los esenios es la creencia de la reencarnación. Y la reencarnación significa que hay vida después de la vida, y después de la vida muchas veces, y vuelves a caer acá a la tierra y vuelves a reencarnar. Si te portaste bien, reencarnas en el presidente de Alemania. Si te portaste mal, pues puedes reencarnar en una cosa, un bicho raro, o no sé, ¿verdad? De acuerdo a cómo te hayas portado, dice la reencarnación. Pero Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la Biblia: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces no hay reencarnación. Después de morir hay que entregar cuentas de lo que hicimos en nuestra vida, y ya no hay más oportunidad para las personas. Las personas, mientras están vivas, tienen la esperanza de acercarse delante del Señor. Entonces, si no estuvo con los esenios, que es la principal teoría o hipótesis que se presenta nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿dónde estuvo o qué estuvo haciendo de los 12 a los 30 años? Una de las más grandes respuestas que da la Biblia, hermanos, fue crecer. Él creció, él obedeció. Hubo tiempo, hermanos, durante estos 12 a los 18 años, él tenía que crecer espiritual, emocional, físicamente, ser un hombre fuerte físicamente, pero espiritualmente también estar completamente estable. Bueno, hermanos, durante los 12 a los 30 años, escuchen, hermanos, porque no hay, si quieren ahorita yo los desafío con la palabra del Señor, pero no hay una evidencia que Jesucristo entre los 12 y los 30 años sanara enfermos, supliera necesidades, sacara demonios de los endemoniados y pudiera compartir el evangelio a los pecadores. No predicó, no evangelizó, no tocó puertas, no sanó a nadie, no liberó. Dios le dijo: no puedes hacer nada de eso hasta que empieces tu ministerio. Hermanos, aquí hay un tremendo principio guardado dentro de esta historia, y se llama el principio del silencio. Hay tiempo, hermanos, para hablar, y hay tiempo para callar. Hay tiempo para compartir y hay tiempo para no compartir. Tenemos que predicar la palabra de Dios, hermanos.
A ver, vuelvo a preguntar, hermanos, ¿tenemos que predicar la palabra de Dios? Sí, así nos dice la Biblia. ¿Tenemos que predicar en todo tiempo? Ya se quedaron ahí atorados, ¿verdad? No, ¿por qué, hermanos? Porque hay tiempo para oír y hay tiempo para predicar. Ahorita domingo a las 10 de la mañana, ¿para qué es el tiempo, hermanos? Para oír, para estar en la casa del Señor, ¿verdad? Algunos de ustedes pueden decir, pastor, pero no estoy haciendo nada malo. No vine al templo porque estoy predicando, compartiéndole a la gente la palabra del Señor a la hora del culto. Está bien, tú no puedes pensar así, pero no es el tiempo. No ocupes, escucha, hermano, digo un principio, no ocupes el tiempo de Dios para hacer lo que te toca hacer en tu tiempo. No, este es el tiempo del Señor. ¿Están de acuerdo, hermanos? Este es el tiempo del Señor. Es tiempo de adorarlo, es tiempo de estar. Jesucristo lo entendió así. Los cristianos, hermanos, somos guiados por principios, no por necesidades. Es que si no le predico, se va a ir al infierno, pastor, por eso le tengo que predicar ahorita. No, es que él ya tuvo su oportunidad. ¿Sí me explico o no me explico, hermanos? Él ya tuvo su oportunidad. No es la única oportunidad que va a tener cuando tú le hables. Alguien más le habló, alguien más le compartió. Tu tiempo es para estar haciendo lo que debes hacer. Hay gente, por ejemplo, que se deja guiar por dinero. Hay iglesias así, en donde dices, hermanos, Dios me envió a construir. Y cierto, Dios está poniendo en mi corazón construir un par de salones aquí atrás. Y vamos a comenzar el proyecto próximamente, hermanos. Pero no vamos a comenzar si no hay algo de dinero en fondo. Porque si Dios es el que está dirigiéndonos a construir la obra, hermanos, Él va a proveer para la obra. ¿Están de acuerdo, hermanos? Él va a proveer para la obra. Entonces no voy a estar así con ustedes, hermanos. Pues les toca de 10,000 a cada uno. A ver, vénganse, ¿verdad? Pastor, no tengo, ¿verdad? Para hacerlo. No es que Dios me envió a construir, así que échele, ¿verdad? Pues lo envió Dios a construir a usted, ¿no? Pero a mí Dios no me ha enviado nada, ¿no? Entonces cuando Dios pone algo, hermanos, Él pone las cosas, los elementos para poder llevar a cabo la obra. Y comenzamos a hacer la obra, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios y no en nuestras fuerzas. Hay gente entonces que se guía por necesidades. Necesito casarme, dicen los chicos, ¿no? Quiero casarme, pastor, ya me urge casarme, me urge, necesito casarme. Y ni estás preparado para casarte. Pobre muchacha, ¿verdad? ¿Qué vida le vas a dar? No voltea a ver a Arturo, ¿verdad? A propósito, ¿no? Es el Espíritu Santo que me guió. Pero bueno, hermanos, ¿qué le vamos a ofrecer a la muchacha? ¿Qué digo, hermanos? Es que me siento solo, pastor, necesito compañía. Pues cómprate una mascota. Pues sí, ¿verdad? Para que la abraces ahí en la noche. Y duermas, si te gustan los guajolotes, cómprate un pavo y ahí abrázalo en la noche. O si te gustan los cachorros, pero no te cases nada más porque es que me siento solo. Los cristianos no somos guiados por necesidades, hermanos. Somos guiados por principios. Y el principio está aquí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? A lo mejor es tu tiempo de silencio. No estás listo todavía para emprender lo que quieres hacer. Y Dios te está probando ahorita tu carácter, tu vida espiritual. Está probando tu economía. Eclesiastés 3:1 no va a aparecer en la pantalla, pero dice así: todo tiene su tiempo. Todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Dios tiene tiempo para todo. Hay un tiempo de Dios, amados hermanos, para cada cosa. Y Dios le dijo a Jesucristo: ve al Jordán con tu primo, porque es tu tiempo. Dios quiere que prediquemos, pero hermanos, necesitamos esperar los tiempos del Señor, porque esta se llama la escuela del silencio. Ahora, ese es el primer principio que vemos en esta mañana. Segundo principio: no hay autoridad sin autoridad. No hay autoridad sin autoridad. Estamos aprendiendo del bautismo de Jesús. ¿Por qué se bautizó hasta los 30? Porque tenía que esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué se bautizó con su primo? Y va a aparecer, aunque búsquenlo en la Biblia, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo en esta mañana que estamos aprendiendo acerca de cómo Jesús comenzó su ministerio y de dónde tenía esa autoridad que tenía en su vida para poder hacer las cosas. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos, por favor? ¿Qué dice? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.
Ajá. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos te fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, léanlo conmigo, hermanos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, segundo principio que estamos viendo, hermanos, es que Jesús se puso bajo la autoridad de Juan. Ahora viene a ser bautizado por Juan, y Juan le dice: oye, espérame, ¿no? O sea, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, lo que le está diciendo Juan es: Señor, pero tú eres Dios, tú eres el Señor. Digámoslo en términos mexicanos, tú eres el mero mero, tú eres el jefe, tú eres toda la autoridad, y vienes a mí para que yo te bautice. Y entonces Cristo, hermanos, se mete bajo la autoridad, hermanos, porque el principio es este: no hay autoridad sin autoridad. Si quieres tener autoridad, respeto, mandar, dar órdenes, ser líder, necesitas estar bajo autoridad. Para aprender a mandar, dice el dicho coloquial, hay que aprender primero a qué, hermanos, a obedecer, ¿no? Entonces, la Biblia no se equivoca. Hay que estar, hermanos, bajo autoridad. Y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene la máxima autoridad, dice la Biblia, que no se le fue negado todo principado y toda potestad. El Rey de Reyes que estaba en su trono descendió a nacer en un pesebre maloliente, hermanos, recién bebecito. No nació entre príncipes, recién bebecito. Creció a los 12 años, fue presentado en el templo, y a los 30 años empieza su ministerio diciendo con toda humildad: Señor, ¿qué quieres tu voluntad? Oh, hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender de Jesús? ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Somos rebeldes, hermanos. Dios nos dice: por aquí, ¿qué hacemos? Ah, no, yo conozco un atajo, ¿no? Pero aquí está mi voluntad. No, yo sé más de la vida, yo sé cómo vivir, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Que Él, teniendo la máxima autoridad en el mundo, se pone bajo la autoridad. Hermanos, esto nos habla a nosotros, que tenemos que respetar a las autoridades. Jóvenes que están aquí presentes deben de respetar a sus papás. ¿Pueden decir amén, hermanos? Papás que están aquí presentes deben de respetar a su presidente. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Pueden decir amén? Algunos no dijeron amén. Tienen que respetar, porque dice la Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dice la Biblia: y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo la Biblia es clarísima diciéndonos que tenemos que respetar a nuestras autoridades? Usted tiene que respetar al presidente, aunque no le caiga bien, aunque usted diga: ay, este presidente, ¿qué decisión está tomando? No estoy de acuerdo en lo que está haciendo. Usted ore por él. Amén, hermanos. Usted ore por él, pida por él. Dice 1 Timoteo 2:1: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, tenemos que orar por nuestros presidentes. Escuchen, hermanos, tenemos que orar por nuestros pastores. Bueno, nada más como 3 y ya los unieron otros 20. Tenemos que orar y tenemos que someternos también a la voz del pastor, ¿verdad? Pero, hermano, a mí me cuesta trabajo obedecer. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. Porque cuando usted está rebelde y llega a su casa quejándose del pastor Héctor, ¿verdad? Llega y dice: este pastor es bien gritón, ¿por qué no le baja el audio? ¿Verdad? Luego llega tarde y hace aquello, y comienza usted a ver todos mis defectos y empieza a transmitírselos a su niño. Su niño, cuando esté grande y tenga más o menos unos 14 años, y alguien le ofrezca cocaína, marihuana, alcohol y de lo peor que te ofrecen en todos lugares, y usted ni sabe qué le han ofrecido a su hijo, y entonces usted lo sorprenda portándose mal y le diga: oye, niño, pórtate bien porque te voy a acusar con el pastor. Que el niño no le diga: ¿cuál pastor? ¿El que tú dices que siempre te quejas? ¿El que tú no lo respetas? ¿El que tú no hablas bien de él? ¿Se dan cuenta, hermanos? Socavamos la autoridad, hablando mal de los pastores, hablando mal de los papás, hablando mal de los maestros. Yo he escuchado papás que dicen: es que mi maestro me reprobó, mamá, mi maestro me
reprobó, él así. Gracias, hermano. Mi maestro me sacó 5, mamá. Habla con él, no le castígalo, mamá, castígalo. Y viene la mamá bien indignada. Profesor, quiero hablar con usted, ¿verdad? Mi hijo es excelente y tiene excelente conducta y excelente calificación, y usted necesita respetar a mi hijo. Y hermanos, pasamos por encima de la autoridad. Y ahorita resulta que los maestros, hermanos, en esta época están completamente sin autoridad. Ustedes de mi etapa, usted de la generación X, ¿no? Del año número 1979 hacia abajo, ¿verdad? La generación X, que fuimos creados por los maestros que nos aventaban el borrador, ¿verdad? Chamaco, pon atención y rasga, y ¡pah! ¿Qué pasó? Ya te quedabas así, ¿no? Impactado por el borrador. O de repente no te portabas bien y el maestro te corría la mano por aquí, ¿verdad? Y te jalaba la patilla y chamaco, y te llevaba. Yo me acuerdo de mi maestro Fernando, de 5º año, malvado maestro, ¿verdad? Que me agarraba de la patilla y me llevaba así. Y pon atención, Héctor. Y yo, sí, voy a poner atención. Yo creo que le debo mucho a ese maestro, porque gracias a él, hermanos, saqué honores cuando salí de 6º. No en su año de él de 5º, porque en su 5º fue un burrazo, ¿verdad? De lo peor, pero en 6º me animé, porque ese profesor estuvo tras de mí, y me decía, tú tienes más capacidad, ¡pah! Órale, chamaco, ¿verdad? Y antes así eran los profesores, ¿verdad? Ahorita los profesores no te pueden tocar ni con la lengua, ni con las palabras. Ya no puedes decirle al chamaco que es burro. Ya no, aunque rebuzne. Ya no, te demandan. Dice, aquí está la demanda, ¿verdad? Demanda en contra del maestro porque le dijo burro a uno de sus alumnos. Ya no se le puede decir burro a los burros. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Saben qué está pasando? Se está socavando la autoridad. Cuando tú no respetas a tus papás, cuando tú no respetas a tus pastores, cuando tú no respetas a tu gobierno, cuando tú no respetas a tus líderes, cuando socavas el liderazgo, escucha, hermano, te estás socavando a ti mismo. Estás acabando con tu propia autoridad. Si tú te burlas de la autoridad, alguien se va a burlar de tu autoridad, porque dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, también cosechará. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que aprender de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿quién es tu autoridad? ¿A quién obedeces? Los únicos, escuchen, hermanos, los únicos que hacen lo que quieren sin que nadie les diga nada son los dictadores. Son los dictadores. Yo te pregunto en esta mañana, ¿hay dictaduría en tu corazón? ¿No tienes autoridad en tu corazón? Los dictadores, nadie se les puede decir nada. Nadie se pone bajo sus padres, bajo sus esposos, bajo sus pastores. Escucho, mientras más te opongas a la autoridad, más vas a sufrir. Y Cristo, hermanos, se identificó con los seres humanos para que Él pudiera obedecer a la autoridad del Padre Celestial. Vamos a buscar el siguiente texto, Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18, hermanos, ¿están conmigo? Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Mateo 5, 17 y 18. ¿Qué dice? ¿Jugar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, amados hermanos, los seres humanos quebrantamos la ley. Y Jesucristo se puso bajo la autoridad y Él cumplió la ley para podernos salvar. Aquí hay un principio maravilloso dentro de esta historia, amados hermanos, que tiene que ver con nuestra salvación. El bautismo significa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso simboliza el bautismo y ahorita lo van a ver en esta mañana, o los que lo puedan ver vía Facebook. Parece que vamos a hacer el intento de transmitirlo en vivo por Facebook. Pero hermanos, lo que está diciendo la palabra del Señor, amados hermanos, es que nosotros necesitamos aprender que Jesucristo vino a ponerse bajo autoridad para cumplir la ley y así llegar a la cruz. Cristo jamás pecó, Él nunca pecó. Dice la Biblia, al siguiente día vio Juan venir a Jesús a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, Él era el Cordero sin mancha que tenía que morir por nosotros. No podía tener ningún pecado, porque entonces su sacrificio no podía ser aceptado delante del Señor. Él cumplió la ley, escuchen hermanos, para poder salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Están de acuerdo, hermanos? Él cumplió la ley para salvarnos, para pagar por ti y por mí en la cruz. Si crees que Jesús hizo esto por ti, necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Entonces la justicia de su Hijo, al no cumplirla a nosotros, amados hermanos, nosotros mismos somos bendecidos a través de Cristo Jesús. Y Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que tú no pudiste cumplir, Cristo lo cumplió. Escucha, para que puedas ir al cielo, para que vayas al cielo a la presencia del Señor. Tu vida pecaminosa que llevas ahorita: pero pastor, me cuesta tanto trabajo portarme bien, yo soy ese dictador que usted dice, yo me rebelo ante todo, hasta el cabello tengo rebelde, ¿verdad? No me pongo bajo autoridad, ando para acá, hago lo que quiero, no me someto. ¿Cómo puedo ir al cielo? A través de Cristo Jesús. ¿Pueden decir amén, hermanos? A través de Cristo. Él murió por ti, Él cumplió la ley, Él fue sacrificado en la cruz para que tú a través de Él, escuchen hermanos, vean esto, no es apología de pecado, es doctrina bíblica. Cristo te ve, Dios te ve a través de Cristo Jesús, como si nunca hubieras pecado y como si jamás volvieras a pecar. ¿Cómo ven, hermanos? Entonces los hombres nos culpamos y nos señalamos de todo, ¿verdad? No, pues, algún hermano de la iglesia lo ven mal, no sé, se le voló la paloma, le bajaron los buitres y se portó mal en la casa, o lo encontraron gritando adentro del carro, ¿verdad? Perdiendo su testimonio, o lo encontraron en un lugar que no debe de ir un cristiano. Y los seres humanos luego, ¿viste al hermanito? Y eso que va a la iglesia, mira nada más, ¿verdad? ¿Con quién anda, verdad? Y sacamos hasta nuestros binoculares, ¿no? Para ver bien, ¿verdad? Con quién está. Oye, está con una mujer y no es su esposa, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y estamos checando qué andan haciendo y dónde anda caminando, y listos para tirar, ¿verdad? Y hacer leña del árbol caído. Y Cristo dice: si tú vienes a mí, yo te perdono todo. Si eres mujeriego, si eres borracho, si eres apostador, incluso, hermanos, si Él perdona a una prostituta, perdona a un asesino, ¿no nos va a perdonar a nosotros, hermanos? Él perdona todo tipo de pecado y nos ve a través de Cristo Jesús como si nunca hubiéramos pecado y como si jamás volviéramos a pecar. Entonces, uno de los más grandes problemas de la iglesia es la rebelión a la autoridad del Señor. En Mateo capítulo 24 versículo 12, vamos a buscarlo por favor, hermanos, porque estamos hablando de la autoridad de Jesús. ¿De dónde tenía la autoridad Jesús? De su obediencia, de su sometimiento, de obedecer al Padre, y entonces Él tenía la máxima autoridad para mandar nuestra vida. Dice Mateo capítulo 4 versículo 12, por favor, amados hermanos, ayúdenme a leerlo. Mateo 4:12, ¿qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Qué iba a pasar, hermanos? Por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. ¿Qué se está multiplicando ahorita en el día, hermanos? La maldad, las cosas malas. La palabra maldad, escuchen hermanos, en este texto es la palabra griega anomia en el griego, y significa sin ley o en contra de la ley. Significa rebelión a la autoridad de Dios. Escuchen hermanos, atrás de la rebelión está Satanás. Atrás de la rebelión está Satanás. No obedecer a tus padres, no obedecer a tus presidentes, no obedecer a tus pastores, no obedecer a tus maestros, no obedecer a tu esposo, a tu esposa, y rebelarte. Hermanos, estamos enseñando que estamos de acuerdo con Satanás porque él se rebeló ante la autoridad del Señor. Enseñamos la rebelión, hermanos, la rebelión, y la gente en nuestros días, lamentablemente, hermanos, anda cantando esa canción: y soy rebelde, aunque no sigo a los demás. Y ahí está, cante y cante, ¿verdad? Soy rebelde, y ahí anda, ¿verdad? Bien contento. Sin embargo, hermanos, en la Biblia dice que en los tiempos de los apóstoles, aunque Nerón era el emperador, un emperador sanguinario que mató a varios de los apóstoles, hermanos, la Biblia dice en Primera de Pedro: honrad al rey, honrad al rey, honrad. Honra la autoridad, honra lo que Dios está haciendo.
cuando Cristo se bautizó, hermanos, la voz del cielo se escuchó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Le dio destino. Él es mi Hijo amado. Él era el Hijo de Dios. Y entonces descendió el Espíritu Santo como paloma. Llegamos al tercer principio y último en esta mañana, y vamos hacia el final de nuestro tema, hermanos. El principio de descender el Espíritu Santo en forma de paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. La paloma es la ave sagrada para los judíos. Es símbolo de paz, de gentileza, de pureza, de inocencia. Uno cuando ve una paloma dice, hasta te dice, ¿no? Ay, hasta pareces blanca paloma, ¿no? Cuando dicen que te andas portando bien, hoy sí pasas como blanca paloma. Bueno, porque es un símbolo de paz, de gentileza, de pureza, de inocencia. El Espíritu Santo, amados hermanos, lo embistió de autoridad para poder llevar a cabo tu ministerio. No podemos llevar a cabo el ministerio, hermanos, si no desciende sobre nosotros el Espíritu Santo. Dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo, está en la pantalla. ¿Qué dice Efesios 5:18? Léelo conmigo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La máxima autoridad que puedas tener en tu vida, hermano, es cuando te guíe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía, y el Espíritu Santo cuando te guía te pone amor. Dígalo conmigo, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el texto: y contra tales cosas no hay ley. Hermanos, está diciendo, déjate guiar por el Espíritu Santo. El enemigo, por eso decimos la rebelión, Satanás está detrás de cualquier rebelión. Y cuando tú no obedeces a la palabra del Señor, amado hermano, te estás rebelando y no estás obedeciendo al Espíritu Santo. Cuando tú en la casa se suelta el demonio de Tasmania y grita, se va, y es domingo, agarren sus Biblias, vámonos al templo, ¿no? Y estás haciendo, ¿verdad?, todo ese problema en casa. Hermano, no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y es una lista completa, hermanos, de todo lo que los cristianos necesitamos tener en nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo no tiene que ver con que hables en lenguas y que empieces es que sentí el Espíritu Santo, pastor, y daba du, y zumba, shama, shum, y no sé qué tanto digas, ¿verdad? Y aquí te paras a hablar en lenguas y es que me poseyó el Espíritu, pastor, y hablé en lenguas. Y llegas a tu casa y te posee otro espíritu y hablas otras lenguas. Lo peor, ¿no? Unas lenguas que nadie quiere oír. Ay, mi papá también habla lenguas en la casa, pastor. Y decía una vez un niño, cuando el pastor visitó un matrimonio para orar por ellos, ¿verdad? Dice la esposa: siéntese aquí, pastor, ahorita viene mi esposo. Y ella va a la cocina por una jarra de agua, y en lo que está la hermana en la cocina, sale el niñito como de 5 años, ¿verdad?, con una grabadora en la mano. Hola, pastor. Y dice: hola, hijito, ¿cómo estás? Bien, pastor. Dice: ¿quiere usted escuchar lo que dicen mis papás cuando pelean? Y dice: ¿a poco, hijo, lo tiene? Sí, pastor, mire, chum, y pone la grabadora y la hermana que estaba sirviendo el agua en la cocina, ¡chabaco! Y va tras él. Y eran unas cosas tremendas lo que el niño había grabado de las peleas de sus papás en la casa. Hermanos, si te va a guiar el Espíritu Santo, que no es una cuestión solamente religiosa, que no es una cuestión de que, ay, me siento tan santo, ay, si yo estoy bien, ay, tengo luz en mi corazón. No, el Espíritu Santo controla tu carácter. El Espíritu Santo controla tu vida. Hablas lleno del Espíritu Santo, te sometes a la autoridad del Espíritu Santo. Si tú eres rebelde y no te sometes a Dios, el Señor Jesús quiere en esta mañana pedirte con toda sinceridad, como Él se humilló y se bautizó. Y dice la Biblia que a pesar de que Juan era menor en rango que él, Juan le dijo: yo debo de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Cristo le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Si queremos cumplir toda justicia delante del Señor, hermanos, y tener autoridad en nuestra casa, en nuestras vidas, como papás, como líderes, tenemos que someternos a la autoridad de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, en esta mañana, y así, con los ojos cerrados, rostros inclinados, oremos a Dios. Pidámosle. Usted sabe en qué área de su vida ha sido rebelde, en donde no se ha sometido a Dios, en donde le ha costado trabajo obedecer a sus padres, pastores, líderes, maestros, a la gente que Dios ha puesto como autoridad. Pidamos perdón en esta mañana
Porque si Cristo con toda humildad se sometió a la autoridad de Juan, ¿por qué nosotros no hemos de someternos a la autoridad de nuestro Dios? ¿Por qué nosotros no hemos de respetar a las autoridades? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Respete a la autoridad en este mundo tan rebelde y desafiante, en este mundo tan antagónico, en este mundo, hermanos, que lamentablemente hay mucha anarquía en el corazón, hay mucha dictaduría, hay muchos dictadores en el corazón. Hermanos, es necesario que nosotros con humildad nos acerquemos a Dios. Ahí en su corazón, si hay rebeldía, si hay algo que le impide acercarse a Él, por favor, en esta mañana póngase a cuentas delante del Señor. Dígale: Señor, yo he sido rebelde a tu mandato, he sido rebelde a tu palabra. En alguna área de mi vida yo no me he querido someter. Desafío a la autoridad y en esta mañana quiero pedirte perdón. Si usted necesita recibir a Cristo en su corazón como su Salvador, haga esta oración ahí en su lugar, porque a lo mejor por eso está sufriendo y está batallando, porque no tiene autoridad de parte del Señor. Si no tiene la presencia de Dios, no tiene autoridad. No hay autoridad sino de parte de Dios. Así que pídale a Dios que entre a su corazón. Haga esta oración, esta sencilla, humilde oración, pero muy significativa. Hágala ahí en su lugar. Ore a Dios, dígale en sus propias palabras. Dígale: Señor, quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho. Señor, me arrepiento en esta mañana y te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Me someto a tu autoridad y te pido, Padre Santo, que Jesucristo entre a mi corazón, que sea mi Salvador, que tenga yo tu presencia. Regálame tu salvación, regálame la vida eterna. Entra a mi corazón, Señor. Me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.